Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 511, Viejos amigos. Príncipe Carl, qué espectáculo para la vista, de todo lo que esperábamos, Thor y Rae ni siquiera estaban en la lista, le informó el príncipe junto a Carl. Supongo que ya nos conocemos. ¿Cómo está tu equipo? ¿Son combatientes expertos o reclutas en una misión de entrenamiento?, respondió Carl. Ya somos todos combatientes expertos, nos reasignaron del frente de los gigantes de la montaña para intentar alcanzar una anomalía que se abrió al oeste de aquí, se rumorea que se está estabilizando y que podría ser de alto rango. Mientras el hombre hablaba, Carl se dio cuenta de dónde conocía esa voz. «¿Príncipe Corbin?», preguntó. Acerté en una sola suposición, Muffin está 4 o 5 puestos más abajo, y Tamarind está al otro lado, en algún lugar. Carl no recordaba ningún tamarindo, pero estaba más concentrado en la batalla en ese momento que en los nombres de las personas. ¿Y los demás de la anomalía del Yeti?, preguntó. Larry y Darrell, los comandantes, están aquí, los demás jóvenes tenían tareas en casa. Carl continuó disparando flechas casualmente a la multitud mientras Remy permanecía con los brazos extendidos, guiando su vórtice principal con sus manos mientras Carl dejaba que el suyo vagara libremente. Corbin envió arcos de energía que eran bastante similares a Rend hacia la horda de zombies, manteniéndolos alejados de los defensores de su lado, pero algunos de los otros estaban empezando a tener problemas en el otro extremo, donde no había Royal ni Hellstorm para frenar el ataque. Iré a apoyar a los demás, en cuanto esta oleada inicial se calme, podremos volver a hablar, informó Carl a la espada hechicera con un rápido asentimiento. Te lo agradezco mucho, nos vemos pronto, avísame si tu equipo necesita derribar esa barrera regeneradora, el maná que otorga es probablemente lo único que mantiene en funcionamiento a nuestras espadas ascendidas en este momento. La pelea apenas había comenzado, no llevaban más de 15 minutos luchando, pero si hubieran estado rodeados al despertar, podrían haber dormido 4 horas y habrían quemado mucho al principio de la pelea. Hacían todo lo posible, pero la mayoría de los espada hechicera no estaban especializados en combates con múltiples enemigos, y estos probablemente habían luchado contra gigantes antes de ser enviados a esta misión, al igual que Carl y los demás. Esto limitaba las habilidades con las que estaban familiarizados, ya que los ataques de área extensa eran menos efectivos contra objetivos más grandes y dispersos, pero los zombies estaban hombro con hombro, apiñados uno detrás del otro, intentando abrirse paso hasta los vivos. Carl usó Rend a la altura del cuello y se extendió lo más posible, decapitando a docenas de zombies más débiles de un solo disparo antes de volver a disparar flechas a lo largo del nuevo frente. Se hacía evidente que seguían en el bando perdedor, pero no pronto, el grupo no contaba con suficientes ataques de área para contener a la horda indefinidamente, y minuto a minuto, las líneas avanzaban, Ventisca no los eliminaría eficazmente, tardaba demasiado en llegar al cerebro, y los zombies no se detenían ante simples heridas superficiales. Sin embargo, podría valer la pena intentarlo. Tormenta infernal mataba a un ritmo constante, pero no se movía entre objetivos con la suficiente rapidez cuando solo alcanzaba una docena de objetivos a la vez, mientras consumía casi todo el maná que Carl obtenía del rayo eterno y de su propia regeneración. Entonces, Carl cambió los hechizos y extendió Ventisca lo más que pudo. A diferencia del vórtice llameante, los zombies no lo vieron como una amenaza, así que no intentaron rodearlo. Eso provocó un aumento momentáneo en el número de zombies que llegaban al frente de las filas, pero con la ayuda de los guardaespaldas, el perímetro se mantuvo firme. El bombardeo de Hawk estaba quemando las pilas de cuerpos, evitando que crearan pilas que pudieran empujarse colina abajo hacia los defensores, mientras que Remy tenía una tormenta eléctrica en un lado y estaba siguiendo el ejemplo de Carl al cambiar a Ventisca en el otro.
Los espadas hechiceras estaban preocupados al ver que más zombies heridos llegaban al frente. Si los recién llegados no lograban mantener la producción suficiente para eliminar a los zombies, pronto volverían a estar en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el príncipe Corbin entendía el juego a largo plazo. Ventisca tenía un bajo coste de maná, así que los lanzadores podían centrarse en otros hechizos simultáneamente. Además, era un área enorme con 2 ventiscas y una tormenta eléctrica rodeando completamente su posición, sin dejar huecos. Todo lo que tenían que hacer ahora era mantener a los zombies en su lugar el tiempo suficiente para que el daño a lo largo del tiempo destrozara a los que estaban atrapados en el medio del grupo, y los defensores tendrían un respiro mientras otra ola de atacantes se abría paso a través de los hechizos. Sigan conteniéndolos, dejen que los hechizos de área hagan su trabajo, gritó Corbin a sus cansados miembros de la secta. Eso era todo lo que podían hacer de todos modos, pero la perspectiva de tener un respiro cuando los hechizos de área eliminaran una región entera del enemigo era bienvenida. Rae estaba disparando balas de piedra a los zombies desde su posición al lado del carro, mientras sus golems cazaban a los zombies más fuertes en el área. Era lo más cerca que podía estar de divertirse en esta pelea cuando los zombies olían tan mal, su sangre estaba rancia y corrupta, incluso con una barrera sobre ella. Rae no quería que eso le pasara, la sola idea de oler así durante toda la batalla le daba asco. No ayudó que los Speyblades no supieran sobre los engendros, por lo que solo habían puesto una rotación de guardia mínima de turno para la noche, pensando que si se enfrentaban a algo, era probable que fueran bandidos o monstruos locales. Entonces, cuando se produjo el desove, los no muertos ya estaban sobre ellos cuando se dieron cuenta. Eso significaba combate cuerpo a cuerpo y sangre de zombies sobre los magos. Sangre de zombie que olía absolutamente terrible y estaba por toda el área alrededor del campamento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 512, Autorización. Los hechizos de área hacían su efecto sobre los zombies, y cada oleada que reemplazaba a una destruida estaba en peores condiciones. Entonces, durante unos gloriosos instantes, ya no había zombies en primera línea, solo heridos arrastrándose entre la ventisca. Recuperen el aliento y prepárense para la siguiente oleada. Después de esto, será una oleada constante de zombies heridos, pero las tormentas ayudarán a evitar que la batalla atraiga a más criaturas, gritó el príncipe Corbin a los miembros de su secta. El equipo de Carl, principalmente las criaturas invocadas, pudo contener la afluencia durante unos minutos. Con el daño de área y la lentitud de los zombies, llegaban ya gravemente dañados. Además, con la oleada inicial muerta, perdían la orientación y ya no avanzaban en línea recta, se mantenían en la tormenta, y muchos de los débiles morían sin siquiera llegar al frente. Eso facilitaba el manejo, y el informe de Hawk indicaba que lo peor de la afluencia ya había llegado. Ya habían atraído a la mayor parte de la zona de aparición, ya que la secta espada hechicera se encontraba cerca del centro de la anomalía, y ya no quedaban muchos por llegar. Carl no iba a dar esa noticia todavía, los demás podrían ilusionarse, y el alcance de búsqueda de Hawk era mucho más limitado en plena noche que durante el día. Si pudiera llevar a Rae con él, podría ver mucho más lejos. A Hawk le pareció una buena idea. Si pudiera mejorar una habilidad como brutalidad para aumentar su tamaño, pero mucho más, podría llevar a alguien consigo para que se encargara de la exploración. Quizás podría hacerlo con una habilidad que ya conocía. Si su cuerpo llameante no incendiara a todos cuando se sentaran sobre él, podría hacerlo crecer, pero no podría emular sus alas lo suficiente, así que aún no podría volar con ellas. Eso significaba que realmente necesitaba crecer mucho para poder volar con un pasajero, y eso sería mucho más difícil. Voy a cazar a los que aún no han llegado a las tormentas, anunció, alejándose de la batalla.
Bien, diviértete, si encuentras la manera de hacerte lo suficientemente grande para dar paseos, encontraremos un método para enseñarte, Carl asintió. O quizás podríamos hacerlo al revés. Si pudiéramos convertir a Rae en una pequeña araña sangrienta, podría cabalgar sobre Thor con su tamaño actual. Rae se rió al pensarlo. Si fuera del tamaño de una araña común, podría usar armadura y ropa para descuartizar a sus enemigos, o rodearles el cuello con seda de rango real y tirar de ella para decapitarlos. Las posibilidades eran infinitas. Carl disparó flechas perezosamente a los pocos zombis que aún lograban llegar al frente del enjambre, luego creó una nueva tormenta infernal para rodear la cresta. Los cuerpos habían empezado a amontonarse, y con Hawk cazando, necesitaban fuego para destruirlos. Freírles el cerebro con un rayo los mató, y decapitarlos los inmovilizó, pero solo el fuego los destruyó por completo. Ese hechizo es asqueroso. ¿Dónde aprendiste algo así?, preguntó el espadachín hechicero a la derecha de Carl al cruzarse sus miradas. Carl estaba girando para guiar el vórtice en un círculo, no confiando en una ruta que no podía ver, pero tenía que moverse algo lento, para que los vórtices secundarios más pequeños tuvieran tiempo de matar a los otros zombis en el área y quemar esos cadáveres. Es una versión evolucionada del hechizo de agua ciclón, lo aprendí hace poco y todavía estoy trabajando para dominarlo, pero es un hechizo bastante brutal. El espadachín hechicero frunció el ceño. No de un monstruo de esta región, espero. Odiaría ver cómo ese hechizo afectaba a un grupo de espadachines hechiceros mientras el gran vórtice estaba sobre el líder del grupo. Carl asintió. El verdadero inconveniente es el coste de energía. Para cuando haya rodeado todo el campamento, estaré casi agotado con solo mantener tormenta infernal y una ventisca activas. El joven rió y se señaló a sí mismo mientras Carl seguía girando. Dudo que muchos de nosotros pudiéramos hacer más que eso. Múltiples hechizos son difíciles para cualquiera, excepto para un comandante fuerte o un miembro de la realeza. Al girarse, Carl vio a uno de los espadachines hechiceros, una niña pequeña que parecía no tener ni 10 años, pero que era una maga de rango ascendido, que lo miraba con curiosidad, no como una niña curiosa, sino como si supiera quién era y quisiera respuestas. Carl dejó el pensamiento de lado por un momento y terminó el ciclo con tormenta infernal para poder regresar a un solo hechizo activo y a sus ataques esporádicos a los zombis más fuertes. Con el tiempo extra entre objetivos, el comandante a la izquierda de Carl también comenzó a charlar. Debes ser ese maestro de bestias del que todos en casa hablan. No recuerdo a nadie más que tenga un equipo como el tuyo, pero no recuerdo que hubiera Naga ni Lamia entre tus monstruos vinculados. ¿Son nuevos?, preguntó. Carl negó con la cabeza al ver otra flecha. No, la pareja de Lamias ha sido invocada. La reina Naga evolucionó de la serpiente espiritual que probablemente esperabas que estuviera conmigo, y los guerreros Naga vienen con ella. Los 3 guerreros Naga estaban en el perímetro, usando tsunami para aplastar a los zombis, mientras que Lamia felizmente cortaba las cabezas de los zombis con Ren. El espadachín hechicero asintió. El príncipe Corbin nos contó todo sobre su batalla junto a ti, como una historia motivadora de lo que podría suceder si trabajábamos duro y teníamos un poco de suerte en los encuentros. Ahora bien, no diría que estamos teniendo mucha suerte hasta ahora, pero estamos teniendo encuentros. Su broma provocó risas en su lado de la línea. Sin duda, habían tenido un encuentro. Acababan de llegar a esta nación, a un lugar considerado demasiado bajo en la escala de prioridad para que alguien viniera a ver quién había llegado por portal desde la tierra salvaje. El clan había realizado una transferencia en 2 etapas. Primero se trasladaron a la región controlada por bestias salvajes y luego aquí. De esa manera, existía la posibilidad de que fueran cazadores recolectando recursos y carne especial, o incluso un equipo de patrulla fronteriza quienes detectaran algo inusual.
Había mucho de eso circulando, tanto que podían inventar todo tipo de historias sobre sus viajes si alguien venía a comprobarlo. Fue lo opuesto de lo que habían hecho las bestias divinas al enviar a Karl a la costa, donde simplemente no había nadie monitoreando los portales, ya que estaba demasiado lejos de los principales centros de población para que valiera la pena el esfuerzo de extender los hechizos de detección. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 513, Avanzando. A medida que los zombies dejaban de acercarse al frente de las tormentas, los magos comenzaron a relajarse, el equipo de Karl lo tenía todo bajo control, y por fin pudieron recuperar el aliento y empezar a orientarse. El repentino e intenso ataque los había tomado por sorpresa, convirtiendo su aparentemente ingenioso campamento en una trampa ineludible. Príncipe Karl, suma sacerdotisa, ¿podría concederme un momento para informarle? ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó el príncipe Corbin mientras se retiraba de la fila. Tessa le hizo un gesto a Lotus para que continuara cocinando mientras se ponía de pie, y Karl se retiró de su lugar al otro lado de la línea. «Te perdiste toda la diversión, Spellblade», se rió Karl. Había una mazmorra que se abría a unos cientos de kilómetros al oeste de aquí, y se estabilizó. Primero se convirtió en un auténtico desastre de combate con todas las tribus nómadas de la región, así como con los combatientes de las ciudades cercanas, y luego, durante los últimos días, han aparecido monstruos de nivel anómalo en la naturaleza. Los primeros eran monstruos desquiciados, pero este fue un poco diferente. Ninguno de ellos parece estar relacionado con la mazmorra en sí, ya que los monstruos allí son monstruos de limo que imitan la apariencia de los miembros que intentan limpiarla. Entrada mínima de 10 personas con un nivel de poder de rango de comandante bajo, concluyó. ¿Y cómo, por favor, podrías haber descubierto toda esta información en los últimos días, mientras te atacaban engendros monstruosos?, preguntó el príncipe Corbin. Porque la mazmorra se abrió unos 3 días antes de que comenzaran los engendros de monstruos y vi que se estabilizaba con mis propios ojos. En ese momento estábamos teniendo una charla cortés y gentil con los orcos colmillos amarillos y ellos estaban muy entusiasmados de ver un suceso tan fortuito. Tessa estalló en risas mientras el príncipe Corbin se frotaba las sienes. Dejando de lado la parte sobre una charla educada y gentil con los orcos, entiendes que usar palabras difíciles no hace que sea más probable que crea que no me estás mintiendo, ¿verdad? Supongo que lo que sea que estuvieras haciendo antes de que apareciera es directamente responsable de la aparición de una mazmorra de rango de comandante estabilizada aquí en el Imperio Newbon. Por lo que he oído, llevas bastante tiempo desaparecido, estabas en una misión y simplemente desapareciste, ahora estás aquí con todo tu grupo de amuletos de la suerte y un tejón del vacío, respondió Corbin. Tejón del vacío alado, para ser precisos, y es parte de nuestro equipo, se llama Kara y le encanta sostener pequeñas criaturas y golpear a los dragones en la nariz, asintió Karl. Corbin decidió que la única salida era simplemente fingir que Karl no existía y acudir al clérigo dragón en busca de respuestas. Cualquier otra cosa sería demasiado perjudicial para su cordura. El espadachín hechicero se volvió hacia Tessa con su amable sonrisa de negocios. ¿Cuál podría ser tu próxima parada? Tu equipo está muy lejos tras las líneas enemigas. Tessa se recompuso y dejó de reír para poder responder. Nos dirigimos a Clifnal, donde planeamos retomar el camino, y luego dirigirnos al este, a la nación Beastkin. ¿Era eso o regresar a la nación de la bestia divina y atravesar el desierto hasta la frontera? ¿Quién los envió? La oficina y el propio primer ministro dijeron que éramos el único equipo en la región, preguntó. Llegamos con la ayuda del dragón de bronce Ortos desde un punto de negociación dentro de la nación de la bestia divina. El viaje fue autorizado por el propio arzobispo. Tengo la carta aquí, explicó.
Le entregó el papel, y Corbin frunció el ceño mientras lo leía. Bueno, qué sorpresa, pero si me permite la pregunta, ¿en qué misión secreta estabas en la Nación de las Bestias Divinas? Algo relacionado con el Tejón del Vacío. Carl sonrió con suficiencia mientras Tessa fruncía el ceño, intentando decidir por dónde empezar a explicar. No exactamente, Carl fue reubicado por una anomalía, y cuando salió, estaba en la Nación de las Bestias Divinas y ya tenía a Kara. Existía la preocupación de que los dioses bestia no estuvieran dispuestos a devolverlo a la Nación del Dragón Dorado, y el resto de nosotros fuimos enviados para asegurarnos de que el contrato que firmamos con el Dragón Rojo, que exige no dejar a ningún miembro del grupo atrás, no se rompiera. Así que ahí estábamos cuando se descubrió esta anomalía, y solicitamos su ayuda para llegar a la costa oeste. Desde entonces, nos hemos hecho pasar por comerciantes, recorriendo el país a la velocidad de una carreta mercante. El príncipe Corbin suspiró. Eso es realmente brillante. Con los Naga, pueden fingir ser un grupo de lugareños de verdad. Nuestro plan era hacernos pasar por un clan nómada de los espadachines hechiceros mientras investigábamos. Nadie esperaba que nos acercáramos lo suficiente para ver la mazmorra de primera mano, así que informaríamos de todo lo que oyéramos. ¿Cuántos campeones de mazmorras poderosos había cuando llegaron? Tessa negó con la cabeza. Estábamos en el lugar cuando se abrió la anomalía, solo estábamos nosotros y los orcos, y nos marchamos cuando llegaron los primeros contrincantes. Nos llevamos bien con las tribus nómadas de orcos y no queríamos luchar por el control cuando nuestra parte del trabajo ya estaba hecha. ¿Para ver si la anomalía se estabilizó?, preguntó Corbin. Para asegurar su estabilización, lo hicimos desde dentro antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Los dioses bestia tienen la teoría de que tener la anomalía estabilizada aquí ayudará a mantener a los intrusos fuera de su nación. Está tan cerca de la costa que cualquier otra nación puede navegar hasta Lutonade y llegar a la mazmorra en un día. Es más fácil llegar al puerto y seguir por la carretera que intentar colarse por la Nación de la Bestia Divina o desde la frontera oriental, explicó Tessa. El espadachín hechicero sacó su mapa y examinó las distintas opciones. Parece una opción lógica. ¿Puedes mostrarme dónde debería estar la mazmorra?, preguntó. Está justo ahí. Si vas a seguir por ahí, estaba generando drakes de cobre y yetis de arena entre las granjas de esta región. Oacamping es un desastre. Ni te molestes en intentar entrar, ya que probablemente tendrás que luchar para salir. Al sur de allí, Halsearing se prepara para un asedio, o para un tráfico masivo, ya que está a mediodía a pie de la mazmorra. Los caminos estaban abarrotados de tráfico agrícola, pero todos temen encontrarse con las tribus nómadas. Tessa señaló el mapa mientras explicaba, ya que su mapa era incluso peor que el que habían copiado a mano. Corbin añadía detalles a medida que Tessa los explicaba, junto con notas sobre los monstruos que se podían encontrar en la zona, tanto los engendros como los granjeros locales. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba. A diferencia de tu grupo con el hombre monstruo, vamos a traer a toda una secta de jóvenes humanos. Eso hará que sea bastante obvio para cualquiera que veamos que nos dirigimos a la mazmorra. Tessa frunció el ceño. Aún necesitas llegar a la mazmorra. Si regresamos contigo, podemos darles todos los detalles que tú conseguirías. Corbin tocó el mapa mientras lo consideraba. Déjame pensarlo un momento. Tenerte aquí es un giro inesperado que no estaba en los escenarios previstos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 514. Revise su inventario. Tras eliminar al último zombie, las tormentas se desactivaron y el silencio se apoderó de la depresión donde acampaban los espada hechicera. Con una mezcla de alivio y agotamiento, los magos se desplomaron en el suelo, mientras Ofelia y Dana se acercaban para unirse a Carl y Tessa. Dormir temprano fue una buena decisión. Los otros magos se ven horribles, bromeó Ofelia.
No sé si te has dado cuenta, pero llevamos casi 2 horas en combate, señorita. No tengo habilidades de ataque a distancia, respondió Dana. El berserker resopló divertido. No me voy a manchar el pelaje con sangre de zombi si puedo evitarlo. No vine con agua para todos. Rae se rió mentalmente de Carl ante ese comentario. Había estado en el centro del campamento, disparando piedras a los zombis todo el tiempo por la misma razón. No era fácil ser una dama peluda rodeada de zombis. Simplemente agradecía que la zona estuviera llena de magos dispuestos a usar fuego para deshacerse de todos los cuerpos y vísceras sobrantes. ¿Ya no hay zombis por aquí? ¿Ya se recuperaron todos los Danas o tenemos que vigilarlos?, preguntó Hawk, distrayendo a Carl. Los espadas hechiceras se están recuperando, pero tienen suficientes comandantes en condiciones para vigilar el campamento, así que puedes regresar y dormir hasta que salga el sol. Como mínimo, voy de regreso. Dile a Rae que no se relaje, ya que es la única que puede ver algo en la oscuridad si estoy dormido. Hawk estaba definitivamente irritado por haber sido despertado en medio de la noche. La luna estaba medio llena en el cielo y no había nubes, así que incluso los humanos podían ver un poco con esa luz. Carl se detuvo allí. Había olvidado que volvía a ser humano. Quizás si pensaba en ellos como sus clases, le ayudaría. Los magos y clérigos tenían más problemas para ver en la oscuridad que él. Sí, eso era mejor. El príncipe Corbin tomó notas de la situación mientras el equipo comenzaba a relajarse y luego volvió a su línea original de preguntas. Dijiste que habías estado en la mazmorra. ¿La completaste? ¿Qué recompensas te dio?, preguntó. Carl se dio cuenta de que ni siquiera había comprobado nada y ahora tenía que buscar en sus cajas de inventario para encontrar lo que pudiera haber salido de la mazmorra y separarlo de lo que seguramente ya estaba allí. Había algunas piezas de armadura de rango de comandante, nada del otro mundo, una armadura decente de rango ascendido y luego un pequeño cofre dorado. Eso fue inesperado. Había algunas monedas, una armadura y una caja de oro, respondió Carl encogiéndose de hombros. Tessa se volvió hacia él. ¿Una caja dorada llena de qué? ¿La examinaste siquiera, y mucho menos la abriste? Carl se encogió de hombros y Tessa puso los ojos en blanco. En la penumbra del campamento, iluminada solo por el fuego que Lotus atendía, era fácil ignorar que la exasperaba su falta de interés en las recompensas de la mazmorra. Carl revisó la caja, un poco avergonzado de haberlo olvidado. Recompensa aleatoria por completar la primera mazmorra. Es una recompensa al azar, no sé qué hay en la caja, explicó. Dana le dio un codazo en la cabeza. Esas cajas son una recompensa grupal, ¿por qué no las abres para que veamos si sirven? Corbin hizo un gesto de adelante. Estaba tan interesado en lo que la mazmorra le había dado como a quienes habían estado allí. Carl sacó la pequeña caja dorada de su inventario y la ofreció a todos para que la inspeccionaran. Bueno, parece bastante normal. Me pregunto qué clase de recompensa cabe en esa caja, comentó Corbin. En el borde del campo de visión de Carl, Lotus sonrió con sorna. Uno de ellos se había abierto en un escenario completo con una rueca girando cuando ella intentó abrirlo. Carl levantó la tapa del cofre dorado y este desapareció inmediatamente, reemplazado por un mensaje en su superposición de estado que apareció como palabras en su visión. Cálculo de las recompensas de la primera limpieza. Recompensa de grupo calculada, artículos de grado épico otorgados. Recompensa individual calculada, penalización por rango superior aplicada. Carl suspiró cuando vio el mensaje y luego esperó el siguiente mensaje mientras revisaba su inventario en busca del objeto de grado épico que el grupo debería haber obtenido. Anillo del Señor de las Bestias. Aumenta la suerte en 150 puntos, aumenta el daño de las habilidades de compañeros vinculados o invocados en un 15%.
Carl no tenía ni idea de qué se suponía que era la estadística de suerte, no aparecía en ninguna de sus interfaces, ni siquiera al revisarlas de nuevo, debía existir si podía obtener una bonificación, pero no era una línea de estado visible. Sin embargo, un 15% más de daño gracias a las habilidades de sus bestias era un anillo bastante bueno, combinado con el anillo de fuerza gigante que llevaba en la otra mano, marcaría una diferencia notable en su capacidad de combate. Recompensa individual otorgada. Carl perdió la visión y se encontró de pie en un vacío con solo una rueca con espacios cuadrados, como la rueda de paletas de un molino de grano. Era el mismo concepto que la otra rueca, pero esta tenía los premios alrededor del borde exterior en lugar de en la cara. Eso dejó espacio para muchas más opciones y la rueda medía decenas de metros de altura. Carl observó la habilidad que tenía delante, el cuadrado parecía un cristal tintado, pero tenía una elegante inscripción en el frente que decía, libro de habilidades, bofetada de chulo. Eso sí que era una habilidad, su utilidad para la gente común era cuestionable, pero el nombre por sí solo indicaba que tenía grandes posibilidades. Las demás ranuras no se podían leer desde su posición, como si los títulos estuvieran bloqueados, así que Carl sabía qué punto observar mientras la ruleta giraba para adivinar qué podría haber sido posible. No había ninguna ventaja en retrasarlo más, así que Carl saltó unos metros y agarró la rueda para bajarla. Era enorme, y supuso que le costaría bastante conseguir que diera más de una vuelta completa. Las ranuras comenzaron a desdibujarse demasiado rápido como para que él pudiera leerlas mientras la rueda ganaba velocidad rápidamente gracias al giro excesivamente entusiasta de Carl. Pareció una eternidad antes de que empezara a disminuir, y finalmente pudo ver las opciones. Había prendas de vestir, una tienda de campaña de grado épico en una caja, o lo que fuera, algunos libros de habilidades con nombres raros, e incluso bonificaciones de experiencia. No era tan buena como la última vez que recibieron una recompensa, pero había algunos buenos artículos intercalados con los cosméticos. Quizás si no hubiera tenido a Ray con él, un abrigo de rango de comandante habría sido más valioso. La rueda disminuyó la velocidad hasta detenerse y Carl se quedó mirando las palabras en la ranura de recompensa frente a él. Felicitaciones, recompensa aleatoria concedida. Carl miró fijamente la etiqueta que tenía frente a él, ficha de avance de habilidad, avanza una habilidad conocida en un nivel. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 515, Dominio de habilidades avanzadas. Carl sonrió al ver lo que había conseguido, avanza un rango en la evolución. Objetivo inválido. Avanza del rango 2 de maestro de habilidad al rango 3 de maestro de habilidad. Carl tuvo la impresión de que el sistema no podía discernir si lo estaba troleando o no. Era obvio que la ficha era de un solo uso, de maestro de habilidades de rango 3, usarla para ascender a maestro de habilidades de rango 3 parecía haber confundido al sistema. Pero esperó pacientemente a ver qué pasaba. La ficha podría haberle indicado que era un objetivo inválido y haberle hecho elegir uno diferente. De hecho, Carl esperaba que así fuera. Después de unos segundos más. Maestro de habilidades avanzado al rango 3, maestro de habilidades avanzado al rango 4. Nivel máximo alcanzado. Maestro de habilidades 4 permite que todas las habilidades evolucionen a un rango y un nivel superior a su nivel actual con la práctica, funciones adicionales bloqueadas hasta el segundo avance. Carl miró fijamente la notificación, ahora entendía por qué todo se había congelado. El maestro de habilidades 3 permitía que las habilidades evolucionaran un nivel con la práctica, y él tenía mucha práctica con el maestro de habilidades. Así que intentó evolucionar al rango 4, el siguiente nivel lógico de su habilidad. Sin embargo, no cumplía con todos los requisitos del rango 4 de maestro de habilidad, por lo tanto, se quedó paralizado momentáneamente mientras intentaba avanzar.
¿Estás de vuelta con nosotros?, preguntó Tessa mientras la escena se desvanecía de la vista de Carl. Sí, lo siento, había un objeto extraño y distrae un poco. Ella asintió. Entonces, ¿te dieron algo bueno? Las recompensas aleatorias suelen ser bastante buenas. Carl se encogió de hombros. Ya veremos, la recompensa que me dieron es algo circunstancial, podría ser buena, o podría no ser, diferente de una habilidad que ya habría adquirido pronto. Una niña pequeña se acercó y miró fijamente a Carl. Él no estaba seguro de qué quería, pero le puso una mano en la cabeza y le dio unas palmaditas mientras terminaba de hablar con Tessa y Corbin. Maldita sea, deja ya de peinarte, tan rápido me olvidaste, preguntó. ¿Coleccionas mujeres pequeñas?, preguntó Cara con curiosidad. Definitivamente no, estamos en 2 contra 2, alto contra bajo. Carl bajó la mirada y se dio cuenta de que realmente no reconocía esa cara. No, sí la reconocía, pero solo la había visto una vez. «Tori», preguntó. «Ahora soy Tamarindo, me alegra volver a verte, te has vuelto increíblemente poderoso desde la última vez que te vi», respondió. «Entonces, ahora eres un auténtico espadachín mágico, ¿no?». La sonrisa maliciosa que ella le dirigió no parecía apropiada en el rostro de un niño tan lindo. «Todavía no, soy una maga de rango ascendido, pero aún no me he ganado el derecho a llamarme espada hechicera. Estoy aquí como aprendiz, trabajando para mejorar mis habilidades de combate hasta que sea lo suficientemente buena como para aprobar los exámenes», explicó. «Me alegra que estés bien. Después de la resurrección, no estaba seguro de que pudieras adaptarte tan fácilmente». «Tori, ahora Tamarin», se rió de la preocupación de Carl. «No tienes que preocuparte tanto por mí, he cambiado por completo, ahora tengo a toda esta familia cuidándome y están encantados de mantenerme alejada de cualquier mal comportamiento». «¿Por qué no nos relajamos y comemos algo?», sugirió Tessa. «Un bocadillo de medianoche. Creo que nos lo hemos ganado. Tendremos que reorganizar nuestra guardia nocturna, pero todos deberían poder dormir al menos unas horas más esta noche». Carl asintió. Tu equipo estaba casi en el centro del punto de aparición, así que aunque empecemos a movernos más tarde por la mañana, deberíamos salir de la zona que probablemente estará llena de zombies mañana por la noche. Dormir no sería un problema para la mayoría de los espadachines hechiceros, y la carreta seguía preparada para dormir, salvo por las lonas que habían quitado. Todas las hamacas seguían colgadas y solo un poco sucias por la carrera por los pastizales. Todos comieron tranquilamente, y cuando terminaron y todos, excepto los comandantes que estaban de guardia del clan Speyblade, habían regresado a la cama, el horizonte ya comenzaba a aclararse. Un par de horas era todo lo que iban a tener para descansar, y luego tendrían que discutir a dónde irían después. Un suave silbido justo después del amanecer llamó la atención de Carl, y luego alguien golpeó suavemente el costado del carro, alertándolos de que alguien necesitaba su atención. Carl se levantó de su hamaca y el príncipe Corbin le indicó que guardara silencio. «Hay movimiento a lo lejos, creo que alguien sabe que estamos aquí», susurró. «Deberíamos separarnos», susurró Carl. «¿Qué tan seguro estás de que tu coartada es buena? Es sólida. ¿Qué tan seguro estás de que puedes con lo que venga?», respondió Carl. «Para nada, sospecho que es una unidad del ejército, debieron venir de la capital para lidiar con las anomalías, sus videntes sabían que algo iba a pasar aquí esta noche, y si enviaron una unidad del ejército para lidiar con ello, no van a ser débiles». Carl asintió. «¿De dónde vienen?». «Sureste». «¿A dónde vas?», preguntó Corbin. «Voy directo al este, como estaba planeado, es la ruta lógica, directo al camino». «¿A dónde vas?». «Suroeste, tengo magia de camuflaje que nos ocultará de la detección superficial, el ejército está encargado de mantener a los nómadas bajo control, así que no serán muy amables con un clan de los espadachines hechiceros nómada».
Corbin asintió y Carl se preparó para volver a subirse al carro mientras Dana empacaba la hamaca. Buena suerte, nos vemos pronto. No voy a presionar para obtener más información cuando las cosas están tan mal. El gobierno podría haber estado dispuesto a sacrificar algunas vidas por información valiosa, pero no hay necesidad de malgastar a mi gente cuando ya sabemos las respuestas que buscamos. Se dieron la mano, y Carl envió a todos, excepto a Thor y a 2 de los guardaespaldas de Remy, de vuelta a los espacios. Con los golems de Dana detrás, se dirigieron al este a través de los montones de ceniza que quedaron tras la batalla. Una vez que salieron de la depresión, el príncipe Corbin activó un hechizo aéreo que creó un espejismo sobre su grupo, ocultándolos eficazmente de la simple detección visual. Eso debería ser suficiente para evitar que el ejército los encontrara, y todo el clan se dirigió directamente al sur, en un rumbo donde no serían interceptados. Pero Carl y su equipo estaban al descubierto, y no tardarían en cambiar de rumbo para interceptarlos. Sin duda, surgirían preguntas, sobre todo si esperaban una horda masiva de zombies justo ahí. Aún estaban lo suficientemente cerca como para ver los restos de la batalla, así que no habría forma de ocultar que los zombies habían estado allí. Carl levantó una mano en señal de saludo cuando el más cercano de los exploradores, un guerrero tortoliano con un robusto caparazón de tortuga alrededor de su torso, hizo un gesto en su dirección. Todos listos. Es hora de interpretar nuestro papel. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 516, Patrulla. Carl detuvo a Thor mientras el guerrero, que llevaba 2 espadas estrechas cruzadas en su espalda, corría en su dirección. Comerciante, se encontró con los no muertos durante la noche. Nos informaron que deberían estar cerca de aquí. Carl asintió e hizo un gesto hacia atrás. Se sintieron atraídos por una depresión de allí, y luchamos contra ellos casi toda la noche. Ya no quedan por aquí, pero no me quedaría mucho tiempo, probablemente regresen a medianoche. La nación bestia me habló de esos fenómenos, explicó Carl. El hombre tortuga asintió en señal de comprensión y luego hizo un gesto hacia atrás. ¿Había otros contigo? Carl asintió. Estábamos acampados junto a esa gran piedra de allá, y entonces oímos el sonido de una batalla por aquí. En cuanto me di cuenta de que ambos estábamos rodeados por no muertos, nos movilizamos para ayudarlos a defender su campamento. La fuerza radicaba en el número y todo eso. Era solo una pequeña tribu nómada. Demonios y humanos se pusieron en marcha al amanecer. Antes del amanecer, el tortoliano tomó nota y luego se golpeó la barbilla con el bolígrafo. ¿Cuántos en total? Mantener el número de nómadas bajo control es parte de nuestro trabajo. Carl se encogió de hombros. No los conté, pero diría que unas 2 docenas de adultos en edad de combate y un número igual de ancianos y niños. Esa respuesta pareció complacer al soldado. Entonces, unos 50, quizás algunos menos. Y una mezcla de humanos y demonios. Dicho esto, miró a las damas en la carreta. Ofelia asintió. Así es, diría que poco menos de 50, no era una gran fuerza de combate, ya que no tenían a nadie más fuerte que un comandante, pero contaban con un par de magos que facilitaron mucho la lucha. El tortoliano también lo notó. Es normal para los nómadas demoníacos. Me alegra que no hayas sufrido bajas a manos de los no muertos ni de los demonios. Necesito ver el campo de batalla. ¿Puedes decirme qué tipo de hechizos usó tu equipo? Soy un chamán elemental, así que hubo una gran ventisca y ciclones llameantes, además de algunos relámpagos. Los guerreros naga usan magia de agua, así que habrá mucha, además de los ataques de nuestros golems y los demás guardias, explicó Carl. El tortoliano frunció el ceño. ¿Hay algo que no hayas usado? Algo que podamos usar para determinar la amenaza de los demonios y si podría haber no muertos avanzados entre los zombies. Ah, olvidé que también había rocas arrojadizas, una especialidad de los golems, pero debería haber algunas bolas de fuego y ataques arcanos de los demás.
se parecerán bastante a los nuestros. Si puedes distinguir la diferencia de potencia, la mayoría de los ataques de los comandantes de tipo arcano eran del otro grupo, solo tenemos uno, y un montón de bolas de fuego también eran suyas. No sé si podrás distinguirlos de mis hechizos de fuego. Los ciclones llameantes vienen en dos variedades, ambas de mi rango y una inferior, explicó Carl. Gracias, comerciante, por favor, espere aquí mientras el comandante de la unidad viene a hablar con usted. Si la unidad del ejército iba a hablar con ellos para obtener más detalles, eso les daría al príncipe Corbin y a su clan de los espada hechicera tiempo de sobra para escapar. Si lograban pasar la patrulla, podrían virar al este y dirigirse a la frontera. No llegarían pronto, pero cada día estarían más seguros a medida que se alejaban de la mazmorra. Toda la unidad militar se dirigía hacia el carro y Carl podía sentir la tensión en el carro detrás de ellos. Los monstruos no parecían sospechar que el equipo de Carl hubiera estado haciendo algo malo hasta ahora, pero tampoco habían ido aún a buscar el campo de batalla. Una vez que vieran el resultado de la batalla, seguramente tendrían algunas preguntas serias sobre qué tipo de poder de combate tenían Carl y su equipo. El comandante de la unidad, un demonio de rango real con alas negras destrozadas que claramente no podría volar, se detuvo frente a Carl y evaluó al grupo. Comerciante, me han dicho que su equipo posee una sorprendente potencia de combate, capaz de eliminar a toda una horda de no muertos con la sola ayuda de una pequeña tribu nómada. Los saludó. Nos va bien, ya sabes cómo son los comerciantes, tenemos que saber cuidarnos cuando viajamos, asintió Carl. El demonio sonrió, supongo que es mucho más fácil cuidarse cuando eres un humano de élite de rango real con un sistema activo y no un comerciante. Dime, ¿qué les has estado diciendo a todos que eres para atravesar medio país con tanta facilidad? Creo que quizás malinterpretaste algo en tu mensaje. Mi padre es un troll de piedra, por mucho que a todos los niños les encanten las historias del sistema, eso es todo. Historias, replicó Carl. Entonces, si te corto la mano, volverá a crecer sin la ayuda de tus amigos clérigos, ¿no es así? Carl rió entre dientes ante el intento del demonio de llamarlo, solo soy mitad troll, pero me regenero bastante bien. Carl sacó su espada de su lugar de almacenamiento y extendió un dedo meñique. Con una mueca, se cortó el dedo y lo mostró a los soldados conmocionados, luego, alzó la mano ensangrentada y observó con lo que esperaba fuera una sorpresa disimulada como el dedo original parecía desvanecerse en niebla mientras uno nuevo crecía de su mano. Nunca había probado cuerpo del vacío, pero funcionó excepcionalmente bien, sin embargo, le dejó con hambre. Había una cosa extraña, ya no sangraba rojo, la sangre que había brotado de su dedo amputado y le había corrido por la mano era de un negro intenso, aunque la mayor parte ya estaba absorbida por la piel. El demonio se quedó mirando durante unos segundos más, sospechando de la honestidad de Carl, luego arrastró a un joven minotauro hacia adelante. ¿Es este el hombre que viste?, preguntó. Sí, comandante de unidad, ese es el campeón de la mazmorra de la Nación del Dragón Dorado, estoy completamente seguro ahora que lo huelo, aunque el vidente no hubiera dicho que lo encontraríamos aquí, estaría seguro de que es el campeón de los humanos, insistió el soldado. Era un minotauro de rango comandante, probablemente un adolescente, o lo que fuera su equivalente en edad, sus cuernos estaban pulidos hasta alcanzar un brillo negro que agradó enormemente a Kara, quien llevaba tiempo preguntándose si era posible pulirlos. A Carl le resultaba vagamente familiar, aunque solo se habían visto una vez. Carl bajó de un salto del carro, y el minotauro lo miró parpadeando y luego frunció el ceño. La última vez que se vieron, Carl medía menos de 190 centímetros, pero ahora medía más de 2 metros y medio, una altura imponente sobre el joven minotauro. Mira, estoy seguro de que esto es un error involuntario, quizás sea porque tenemos una guardia humana y a los clérigos dragón con nosotros, preguntó, señalando a Dana y a los demás.
El demonio se volvió hacia el guerrero Naga que estaba en su lado del carro. ¿Este hombre los contrató para que fingieran ser sus guardias?, preguntó. El Naga lo miró sin impresionarse. Eres retrasado mental. Los Naga tenemos nuestra propia dignidad, hemos sido sus guardianes desde que él era comerciante, no hay fingimiento, respondió en serpiente. El ojo del demonio se crispó y Carl observó con atención mientras apenas se resistía a usar la espada en su cadera ante el insulto. Carl observó a los soldados, fijándose en los que llevaban armaduras más ligeras, que no les dificultaban la movilidad al lanzar hechizos. Los soldados notaron su mirada y empezaron a creer que Carl podría estar diciendo la verdad. Si eliminaba a los magos antes de que pudieran responder, el resto del equipo lo pasaría fatal intentando matar a un troll de rango real sin magia de fuego. El demonio frunció el ceño al pensar que quizás se habían equivocado de objetivo, pero no podía dejarlo pasar cuando los habían enviado específicamente allí. Necesito pedirte que nos acompañes hasta que este asunto se resuelva, podrás hacer tus ventas cuando lleguemos a la ciudad. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 517, Ciudad de Bezoque. Entonces regresas a la ciudad de Clifnal. No hay problema, ya íbamos allí de todas formas. Carl se encogió de hombros. No, la ciudad fortaleza de Bezoque, serás llevado al templo del Señor Supremo para interrogarte por sospecha de ser un espía. Como sea, mientras les interese comprar herramientas, me parece bien. ¿Te importa si hacemos algunas paradas en las granjas por el camino?, preguntó Carl. ¿Qué parte de esto no entiendes?, preguntó el demonio. La parte donde te crees al mando. Si no fuera probable que ofendiera la delicada sensibilidad del clérigo de guerra, estaríamos hablando con dureza sobre tu suposición de que puedes simplemente lanzar acusaciones y detener a los comerciantes. Supongo que serías un poco más comprensivo al pedir un favor. Después de todo, hay innumerables tribus nómadas por aquí, y sería una pena que nos marcháramos la próxima vez que te encontraras con una. Carl podía sentir las miradas furiosas que recibía, tanto por delante como por detrás. Sin embargo, tras unos segundos, el demonio cedió. De acuerdo, tienen razón, hasta que podamos demostrar que son los espías de la Nación del Dragón Dorado, les pediremos que nos acompañen como invitados de honor. Mucho mejor, dirígeme, pero hablaba en serio sobre parar en las granjas, son las que probablemente necesiten las herramientas, y mi carreta está casi llena. El demonio suspiró e hizo un gesto a su unidad de 100 soldados, en su mayoría de rango ascendido y comandante, para que rodearan el carro. Apenas habían comenzado a moverse cuando algo en el bolsillo del demonio comenzó a brillar. El líder de la unidad sacó un objeto de piedra plano con runas por todo un lado y luego miró fijamente el otro. Parece que nuestro invitado es profético, una tribu nómada de orcos se acerca, no podremos evitarlos con el lento carro, así que todos deberían prepararse para la pelea. Carl se aclaró la garganta. Si no te importa, tenemos clérigos dragón con nosotros. ¿Te importa si intercambiamos algo de comida con los orcos antes de que la cosa se ponga fea? Juro por los dioses vampiro que eres el troll más molesto que he conocido. Ofelia le dio un codazo a Carl en la espalda. Si intentas que nos mate antes de que lleguemos a la ciudad, vas por buen camino, pero no es la mejor idea que he oído para convencer a la gente de que no somos espías. Algunos soldados cercanos rieron entre dientes, mientras Carl les sonreía. Pronto se acostumbrarán a mi adorable personalidad. Además, si las encantadoras damas de la iglesia han preparado provisiones, los orcos se alegrarán de verlas. 6:35 de la mañana. Desde lo alto, Hawk les puso al día. Hay muchos orcos y ya tienen armas, no creo que estén dispuestos a negociar. Podrían ser malas noticias, pero los soldados rodeaban su carro, así que no podía retroceder y mantenerse al margen. Carl solo podía esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas.
Una vez que estuvieron a 100 metros de distancia, los orcos comenzaron a gritar un cántico de guerra, un grito de batalla rítmico al ritmo de su avance. El demonio que iba a la cabeza de la patrulla metió la mano en su abrigo y encendió una especie de bengala que envió una columna de humo verde brillante al cielo. Necesitaremos que su gente se quede atrás, no es que desconfiemos de sus capacidades, pero es más seguro no mezclar nuestras fuerzas, informó uno de los soldados a Carl mientras se preparaba para unirse al combate. No hay problema, esperaremos aquí mismo. Con los dos grupos avanzando uno hacia el otro, Thor y la carreta quedaron fuera del alcance de las hostilidades, mientras no fueran arrastrados a la lucha por la retirada de los soldados, no debería haber problemas. Pero tan pronto como Carl decidió que esta era una gran oportunidad para simplemente irse mientras los orcos masacraban a la patrulla, más soldados comenzaron a aparecer desde los portales alrededor de la farola humeante. Ahora bien, no eran los soldados los que estaban en inferioridad numérica, sino los orcos, ambos bandos estaban prácticamente en su misma cifra, pero era improbable que ninguno de los dos luchara hasta el final allí, en medio de la nada, sin ningún motivo justificado. Los orcos solo querían una buena pelea, y Carl supuso que se calmarían en cuanto la tuvieran, así habían sido todas las otras veces que los había encontrado. Carl rebuscó entre los objetos que los elfos habían cargado en su inventario y sacó una pila de papel y una pluma fuente que cargó con un poco de sangre de gigante de las colinas del espacio de Thor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ofelia mientras él comenzaba a escribir con una sonrisa en el rostro. Quiero crear un libro de hechizos para golpes aplastantes, ninguno de ustedes puede usarlo, pero el líder de la fuerza orca sí, es un especialista en combate sin armas, ¿sabe? Golpes aplastantes aumenta el daño de los impactos contundentes según el rango. Una vez que termine esta pelea, podemos intercambiarles algo de comida como muestra de buena voluntad de la iglesia, y le daré el libro como regalo del primer encuentro. Eso supone que estará vivo al final de la pelea, le recordó Dana. El enorme orco de rango monarca envió a volar a un soldado con un solo golpe de su puño, que era fácilmente más grande que la cabeza del soldado. Creo que le irá bien, no tienen un rival para pelear con él, y no pienso ofrecerme voluntario para que me golpeen por pura diversión. Uno de los grupos de refuerzo envió a un corredor para ver qué estaba haciendo Carl, un sátiro de aspecto nervioso que era incluso más bajo que Lotus y apenas de rango ascendido, según la estimación de Carl. ¿No vas a unirte?, preguntó nada más llegar. Parece que el clan lo está haciendo bien, solo soy un comerciante que vende productos en las zonas nómadas y algunas ciudades. El primer grupo de soldados me pidió que me mantuviera al margen, pues no confiaban en que mi lealtad fuera hacia ellos y no hacia los nómadas, explicó Carl. El sátiro asintió, espera aquí, el líder querrá hablar contigo pronto. Carl se rió, el otro dijo lo mismo, no te preocupes, no voy a huir mientras estés en medio de una batalla, tampoco es que llegaría muy lejos con una carreta cargada. El sátiro dudó en regresar con su líder, y Carl vio que todos los líderes de unidad estaban luchando contra el líder del clan orco al mismo tiempo. Nunca aprenden, ¿verdad?, preguntó. ¿Qué quieres decir?, preguntó el sátiro. Bueno, es insultante atacar en grupo a un líder de clan, ¿no? Si quieres luchar contra él, deberías retarlo a un duelo como Dios manda. 4 contra 1 es simplemente grosero y los hace parecer débiles y cobardes. El sátiro parecía confundido, ¿entiendes el camino de los orcos? Ahora todos estaban confundidos, incluso Ofelia estaba desconcertada por la política que tenían respecto a los orcos. Nunca consideraste hablar con ellos. Simplemente pídeles un intercambio o un reto, no es tan difícil, lo supimos la primera vez que los conocimos, insistió Ofelia. El sátiro estaba completamente desconcertado, ¿hablas orco? Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 518, Hablo orco. Todos se miraron fijamente durante unos segundos, sin estar seguros de qué parte de la conversación no entendían los demás. Entonces un gran orco con un garrote en la mano señaló a Ofelia. «Oye, gordita, sexy y peluda, ¿qué tal si vienes aquí y me demuestras si serías una buena esposa?», gritó. «Si querías que una mujer fuerte te azotara como tu madre debería haberlo hecho, solo tenías que pedírselo», gritó ella. Carl se rió, pero el sátiro parecía confundido. Quizás simplemente no estaba familiarizado con el humor crudo. Ofelia evaluó al orco y le indicó a Carl que la pusiera en forma. Ambos eran comandantes, pero no iba a correr el riesgo de convertirse en la esposa de algún orco cualquiera. Prisa, aterrorizar, brutalidad y regeneración troll se combinaron con su propia habilidad terror berserk y se transformó en un oso temible de 4 metros de altura antes de atacar al orco. «Diosa, es enorme, ¿qué está haciendo? Creí que tu equipo se estaba quedando atrás en la batalla», preguntó el sátiro, presa del pánico. «No estabas escuchando». El orco la retó a un duelo nupcial, y ella fue a hacerle entrar en razón a golpes. «¿Cómo voy a saberlo si están gritando en orco?». El sátiro agitaba las manos con frustración mientras les gritaba. Carl miró a los demás, pero las damas simplemente se encogieron de hombros. Solo habían oído un idioma, el lenguaje común, pero Thor pensó que toda la situación era hilarante. «¿Y si la única razón por la que nos llevamos tan bien con ellos es porque somos las únicas personas que hablan orco, aparte de los orcos?». Se rió entre dientes, riendo a carcajadas junto con sus pensamientos. Ofelia y el orco se enfrentaban en una brutal batalla que parecía una venganza mutua, pero Carl podía ver que ambos contenían sus golpes para no herir gravemente a su oponente. No era una guerra ni un duelo a muerte, era más bien un coqueteo orco, y mientras Ofelia seguía el juego, era evidente que el pretendiente estaba a punto de ser rechazado, pues su último golpe casi lo había derribado. Una vez en el suelo, estaba perdido. En su forma de osa terrible, era mucho más grande que él y podía inmovilizarlo con una pata enorme. Todos observaron durante unos minutos más hasta que Ofelia dio el golpe final y acertó al orco en la espalda, golpeándolo boca abajo contra el suelo. Algunos otros orcos gritaron de celebración cerca, riéndose de su desgracia mientras Ofelia lo frotaba en la tierra durante unos segundos antes de retroceder y transformarse nuevamente en su forma de hombre oso. El orco se puso de rodillas e hizo una demostración de reverencia ante Ofelia antes de levantarse para buscar otro rival para mejorar sus habilidades de combate. El sátiro chasqueó los dedos. «Espera, si sabes hablar orco, podrías acabar con esta locura. Pedirles un parlamento o algo así. Al principio, quizá, pero ya es un poco tarde para eso, ya hay muchos muertos en ambos bandos. Una vez que hay muertos, suele ser demasiado tarde para hablar», Carl suspiró. Si hubiera sabido que por alguna razón podía entender a los orcos cuando nadie más podía, habría insistido desde el principio. «Necesito avisar a mis líderes, regresaré enseguida», les informó el sátiro antes de darse la vuelta y salir corriendo. «¿Crees que es el sistema el que traduce? Las tribus orcas parecen tener más recuerdos del pasado que otras, así que quizá aún tengan afinidad con el sistema, ¿no?», susurró Dana, lo suficientemente alto para que los demás la oyeran. Tessa asintió. «Esa es una suposición tan buena como cualquier otra, todos los entendíamos perfectamente, pero todos tenemos sistemas activos, mientras que los monstruos de aquí no necesitaban uno para ser fuertes». Lotus parecía emocionada al darse cuenta de algo. «Los orcos tienen sus propios dioses, pero incluyen al dragón del mundo en su panteón. Creo que Tessa podría tener razón, aún conservan cierta afinidad con el sistema, de hecho, puede que incluso tengan una versión limitada del sistema aún activa, como los demás élites».
Pero son orcos, y todos eligen la clase guerrera, salvo algunos chamanes, son diferentes de otras especies, pero eso me hace preguntarme cómo eran en el pasado. Los conociste en la época a la que te envió el obispo Misty, ¿verdad? Carl asintió. Eran extrañamente civilizados, eran inteligentes y hablaban con un acento muy refinado. Aún conservan algo de eso, como los pantalones elegantes que llevaba el mensajero que nos enviaron. Están todos raídos y descoloridos, pero recuerdan, simplemente no están dispuestos a recurrir a otras especies para que les ayuden a recuperar el estatus que perdieron. Los interrumpió el sátiro que regresaba corriendo con un soldado de rango real con un uniforme ornamentado. Carl no pudo distinguir de qué especie provenía, pero tenía cabeza y alas de pájaro, además de brazos con dedos con garras y piernas con 3 articulaciones. Joffrey dice que sabes algo sobre la cultura orca y cómo terminar esta lucha sin que sea una masacre, exigió el oficial. Claro, solo retrocede, no les dé la espalda y corran como cobardes, no lo respetan, pero deja de luchar y simplemente retrocede, descubrirán lo que buscas en unos minutos. Pero si solo hablaras orco, sería mucho más fácil, asintió Carl. Puedes ayudarnos. Veo que tu amigo hombre oso logró librar una batalla en solitario con uno de ellos. Carl puso los ojos en blanco y bajó del carro. Asegúrate de que tu lado no me ataque, te explicaré la situación. Carl supuso que el oficial parecía rebosante de alegría, casi vibraba de emoción, pero la cabeza de pájaro no mostraba ninguna emoción que Carl comprendiera. El oficial llamó a un guardia para protegerlos y Carl suspiró. ¿Qué hacen?, preguntó. Te están protegiendo para que puedas llegar hasta los líderes. Carl se rió y le dio una palmadita en el hombro. Realmente no sabes nada sobre los orcos, ¿verdad? Carl caminó pesadamente hacia donde estaban luchando los líderes, mientras los soldados hacían todo lo posible por seguirles el ritmo. Un orco enorme de rango real le bloqueó el paso y Carl le sonrió. Necesito hablar con el jefe, estos tipos son demasiado estúpidos para entender orco o incluso lo que es un duelo. La mujer se rió y le hizo un gesto para que la siguiera. Eso no tranquilizó en absoluto a los oficiales. Los 3 líderes y el jefe sangraban profusamente cuando Carl se interpuso entre ellos con una mano extendida hacia ambos lados, indicándoles que hicieran una pausa en la pelea. Jefe, estos idiotas me pidieron que tradujera porque no hablan orco, quieren retirar sus fuerzas, pero no entienden la cortesía, explicó Carl. Eso ya era obvio. ¿Por qué no lo hacen?, respondió el cacique mientras miraba fijamente a los 3 líderes de unidad de rango monarca. Su costumbre es simplemente darse la vuelta y huir. El orco hizo una pausa por un segundo y luego comenzó a reír cuando se dio cuenta de lo que Carl estaba tratando de decir. Oigan, todos retrocedan y dejen que los soldados huyan, gritó el jefe. Durante los siguientes segundos, la batalla se calmó y Carl suspiró aliviado. Tengo un regalo de bienvenida para ti cuando termines con estos soldados, además de comida para intercambiar con los clérigos dragón. Déjame hablar un rato con los soldados y les explicaré qué quieren, informó Carl al enorme orco. No hace falta traducir, hablo su idioma. El cacique se encogió de hombros. Los orcos quizá tuvieran razón al afirmar que los soldados del Imperio Newborn eran unos idiotas. El cacique hablaba su idioma, y los comandantes ni siquiera habían intentado evitar que esto se convirtiera en un desastre. Quizás se tratara de un asunto político, pero Carl tenía la impresión de que los soldados creían que no había otra manera de lidiar con los clanes orcos. Carl se volvió hacia los líderes de la unidad. Los orcos se retiraron después de que les dije que no pretendían aniquilarlos por completo, les informó Carl. ¿Por qué tengo la sensación de que no fuiste tan educado al respecto? Puede que no hable orco, pero estoy casi seguro de que me insultaron en la cara. Uno de los hombres, un demonio alto y delgado de piel violeta, insistió. No es tan tonto como parece, el jefe se rió. Maldita sea, lo volvió a hacer. No.
Ese carbón habla nuestro idioma. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 519, presente para el cacique. ¿Qué clase de regalo de bienvenida me trajiste? Estoy dispuesto a ignorar su rudeza si tienes algo bueno, sugirió el cacique. Primero, solo estoy con ellos porque sospechan que soy un espía de la Nación del Dragón Dorado, y me arrestan para interrogarme en la ciudad, pero te traje esto, respondió Carl. Le entregó al orco el libro de habilidades garabateado apresuradamente y el cacique lo tomó con una mirada curiosa, luego lo abrió. El libro desapareció y el aire se llenó de maldiciones mientras las armas volvían a aparecer. ¿Qué demonios le diste? Era un libro de habilidades. Todos en guardia, los orcos podrían tener un usuario del sistema, gritó el esbelto oficial demonio de rango monarca, de cabello morado. Tranquilo, es una habilidad para golpear a la gente en la cara, es específica de los orcos, no muchos otros pueden usarla, explicó Carl, con las manos en alto en señal de rendición, mientras docenas de espadas apuntaban hacia él. ¿Cuál era la habilidad?, preguntó el demonio. Golpes demoledores, no tiene ningún valor para mí, pero sí para él. Los regalos entre líderes de grupo son una cortesía común entre los grupos nómadas, ofreció Carl. El orco sonrió y puso su mano sobre el hombro de Carl, dando a entender que su clan defendería al comerciante si los soldados se volvían contra él. A pesar de que estaban en inferioridad numérica, los orcos habían estado del lado ganador del enfrentamiento, sufriendo menos de la mitad de las bajas que los soldados habían tenido antes de que se detuviera la lucha. Carl vio que Lotus huía del carromato con un niño orco y rezó en silencio para que trabajara como clériga y no huyera por capricho de un pequeño orco. Podía resucitar, así que probablemente eso era lo que tramaba. También tenía activo un hechizo de sanación de área. Carl podía sentir la magia sagrada en el aire. Tessa también bajó del carro y comenzó a moverse entre los soldados, curándolos con un toque. No podía resucitar a los muertos, esa no era la especialidad de su diosa, ni siquiera Lotus podría resucitar a muchos antes de agotarse, así que probablemente se centraría en aquellos con habilidades importantes o en niños pequeños. Normalmente, un clérigo de la naturaleza elegiría a algunos al azar o se quedaría con los más cercanos, pero llevaba mucho tiempo cerca de Tessa, así que cuidar de los huérfanos era prioritario en sus decisiones. Especialmente si la elección fue hacer que ya no fueran huérfanos trayendo de regreso a uno de sus padres. Los soldados se reagrupaban mientras se alejaban de los orcos, dejando solo a sus muertos. Tessa asintió cortésmente mientras se acercaba a Carl, con Dana a su lado. Oficiales, la curación de los heridos graves ha terminado, sus soldados deberían poder moverse de nuevo. Hay algunos que perdieron extremidades y necesitarán más tiempo para recuperarse, pero aparte de eso, he cumplido la voluntad de la diosa. Ofelia había ido a reunirse con Lotus, por si necesitaba algo, los orcos no la molestarían, ya había puesto a un orco coqueto en su lugar, y sería un acoso seguir coqueteando con ella hoy a menos que ella lo empezara. ¿Alguien podría explicarme por qué hay aquí un comerciante cualquiera y un par de clérigos dragón?, preguntó uno de los asistentes de los líderes de unidad. Un oficial subalterno asintió y consultó sus notas. Los videntes de problemas nos informaron que había un espía de la Nación del Dragón Dorado en un lugar específico. Al llegar, encontramos a este comerciante que coincidía con la descripción general de una persona sospechosa de la que nos habían informado recientemente. Sin embargo, existen dudas de que sea la persona indicada. Nos informaron que debería ser un humano de élite, pero al presionarlo, confirmó que en realidad forma parte de un clan de troles de piedra, puede regenerar los dedos como cualquier otro troll, y su sangre es negra. Los demás parecieron no creerlo, así que Carl le tendió la mano al jefe orco, quien le entregó una espada, desactivó Cuerpo del Vacío, pero dejó Regeneraciones Troll mientras se cortaba la mano y dejaba caer la sangre negra al suelo.
Pruebas suficientes. ¿Regenerar extremidades requiere mucha energía?, preguntó. Los dos líderes de unidad recién llegados se encogieron de hombros. Parece sangre de troll. Nunca había visto a un humano sangrar de ese color. Quizás los videntes malinterpretaron lo que veían. La presencia de los clérigos podría haber sido influencia de la nación del dragón dorado, mientras que él era la amenaza que les preocupaba. El líder del primer grupo miró a Carl con aire evaluador. Sigo pensando que si lo identificaron como una amenaza y un posible espía, deberíamos llevarlo a la fortaleza. El jefe orco se quedó quieto, esperando pacientemente mientras los soldados decidían qué iban a hacer con Carl. ¿Por qué no hacemos nuestros negocios primero? Los clérigos prepararon un montón de comida cuando supimos que venías. Podemos encargarnos del trato mientras discuten, y luego tú puedes hacer lo que tengas planeado para el día, sugirió Carl. El cacique sonrió y los dos se dirigieron silenciosamente hacia el carro, donde Tessa y Lotus habían dejado 20 bolsas de sus creaciones, divididas entre arroz y frijoles. La comida del clérigo normalmente carece de variedad, pero... comenzó Carl. No te preocupes, Carl, a mi gente le encanta el arroz con frijoles. No lo comemos todos los días, así que es un lujo para ellos tener una cosecha tan buena que ni siquiera tienen que cribar los gorgojos. Veo que los minotauros también te dieron un montón de herramientas. No las necesitamos, pero podrás venderlas en cuanto llegues a una ciudad. La mayoría de los agricultores de esta región siguen siendo minotauros. A medida que vayas hacia el sur, descubrirás que hay más de la especie naga o lagarto. Los agricultores naga son buenos, aprecian una buena pelea. El cacique rió. Carl comenzó a pasar bolsas para que el jefe pudiera pedirle a alguien que las recogiera, pero cuando el orco las recogió, desaparecieron en un espacio separado. Carl activó su interfaz y miró el nombre del orco. Kilgore, jefe de los orcos del puño blanco, fue escrito en el tradicional marrón de un guerrero. Todo fue transferido en menos de un minuto, y el cacique se giró para sonreír a los soldados. Sabes, tarde o temprano descubrirán que les mientes. Puede que no vean la placa, pero incluso los demonios llegarán al punto de suponer que tu regeneración podría ser una habilidad y no una prueba de que seas un troll, le informó a Carl en voz baja. Carl rió entre dientes. Espero que no lleguen a esa conclusión hasta que nos separemos. Si el dragón mundial me favorece hoy, quizá decidan que puedo seguir con mis asuntos. El orco resopló entre risas. Algún día encontraremos la escama perdida, y entonces veremos si el dragón del mundo aún nos favorece o si se dio por vencido con este mundo. Las palabras sobresaltaron a Carl. Esa afirmación daba la impresión de que sus viajes tenían un método. ¿Busca señales de un templo antiguo o algo donde pueda estar la escala?, preguntó. El orco negó con la cabeza. No, debería haber estado con un poderoso titán cuando murió. Nadie sabe dónde está su tumba, y nadie la ha encontrado todavía. Si lo sabemos y podemos recuperar el fragmento de escama intacto, los clanes deberían volver a conectarse al sistema en su estado de plena actividad. Esa fue una noticia asombrosa, a un nivel que Carl no pudo comprender del todo. Cuánta dedicación se necesitó para que una especie entera aceptara explorar un continente, o quizás el mundo entero, durante milenios. Ese nivel de devoción avergonzaría al clérigo promedio. No solo pronunciaban las palabras y predicaban su evangelio orco de batalla justa, sino que vivían cada día en una búsqueda sagrada. Solo por esa razón, Carl sentía el máximo respeto por el cacique Kilgore, pero más que eso, nunca volvería a ver a los orcos con los mismos ojos. El solo hecho de saber que estaban en el mismo camino que él, un camino hacia la reactivación completa del sistema, bastaba para considerarlos como posibles aliados y amigos. Todos necesitan un amigo que sepa cuándo golpear a alguien en la cara. Cara estuvo de acuerdo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 520, Fortaleza de Bezoque.
Los líderes de la unidad se acercaron y miraron fijamente a Carl y al jefe. Si ya terminaron de hablar en su propio idioma, hemos llegado a un consenso sobre el estatus del presunto espía extranjero, les informó el demonio que lideraba el primer equipo que se reunió con Carl. Está bien, dímelo, pero más vale que no interfiera con mi trabajo, respondió Carl. El demonio suspiró y negó con la cabeza, el riesgo de que realmente seas el espía de la nación del dragón dorado es demasiado alto, no podemos dejar que tu equipo se vaya hasta que te hayamos llevado ante los videntes para una evaluación. Carl suspiró, entonces va a ser un verdadero fastidio. Supongo que planean una larga caminata de regreso a su fortaleza y luego un encarcelamiento indefinido al llegar, ¿no? El cacique orco soltó una risita, y los tres monarcas miraron a Carl con recelo. El Consejo de Señores Supremos tiene el derecho, ellos decidirán qué sucederá hasta que puedas comparecer ante un oráculo. Sin embargo, si eres verdaderamente inocente y te preocupas por tus asuntos, podemos permitir que tus guardias continúen con la tarea de escoltar a los clérigos dragón en su peregrinación, junto con una pequeña escolta de nuestras fuerzas salvajes. Carl miró el carro esperando una respuesta. Esperaremos la decisión en la ciudad, es más seguro para nosotros si no viajamos sin uno de nuestros principales recursos de combate. Carl fue elegido para escoltarnos por sus capacidades, no solo porque su carro estaba en el lugar correcto en el momento oportuno, insistió Tessa. Bien, los llevaremos de vuelta a la fortaleza Bezoque y podrán esperar a que los representantes del Consejo tomen una decisión sobre la situación del mercader Carl. Si se determina que es un espía, ustedes también tendrán preguntas. Una vez resuelto el incidente, les ayudaremos a encontrar una nueva escolta si es necesario. Tessa asintió, si la cosa llegaba tan lejos, sería un auténtico desastre, pero había casi 1000 soldados allí ahora mismo, y sospechaban que Carl era un espía, lo que significaba que los clérigos dragón también estaban bajo sospecha. Los soldados fueron demasiado educados para decirlo, ya que nadie quería insultar a los dioses si Tessa y Lotus realmente estaban en una peregrinación. Carl estrechó la mano del líder orco, cacique Kilgore, fue un placer conocerlo, disfrute de los suministros, y quizás nos veamos la próxima vez que estemos en la misma región. Kilgore le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa, ten cuidado al salir, los señores supremos son de temperamento susceptible, suelen unirse para atacar a cualquier orco que se vuelva demasiado poderoso para no tener que admitir que los clanes tienen más potencial que ellos. La risa de Carl provocó miradas confusas en los monarcas del ejército de Newbon. Simplemente explica que los orcos no tienen muy buena opinión de los habitantes de la ciudad, respondió Carl. Los orcos que estaban lo suficientemente cerca como para haber escuchado toda la conversación hicieron todo lo posible por no reírse de la diferencia entre la versión de Carl y lo que realmente se había dicho. Ya es suficiente retraso, los portales se abrirán en unos segundos, así que por favor regresa a tu carro y prepárate para viajar a la fortaleza Bezoque, insistió el delgado monarca demonio. Fiel a su palabra, se abrieron varios portales y soldados con elegantes uniformes salieron corriendo, los primeros 6 rodearon la carreta de Carl, y luego el soldado a su derecha asintió, indicándole que debía ponerse en marcha. Carl se despidió de los orcos, quienes se rieron y le devolvieron el saludo. Todo el clan comprendió que lo acusaban de espía, lo que podría llevarlo a la muerte, pero el hecho de que no mostrara miedo multiplicó el respeto que sentían por él. Thor atravesó el portal y Carl sintió que entraban en una barrera al otro lado, restringía algo, pero Carl no pudo distinguir de inmediato qué. Creo que su objetivo es limitar el nivel de habilidades utilizadas en la ciudad, para que nadie pueda desafiar el liderazgo. Si ellos pueden usar habilidades de rango real y monarca, pero tú solo puedes usar habilidades de despierto o ascendido, ¿qué amenaza representas para ellos?, sugirió Kara.
Los soldados se relajaron visiblemente mientras seguían el carro de Carl a través del portal hacia el patio adoquinado abierto que parecía ser el área de estacionamiento de los establos. Lo siento, Thor, se darán cuenta de que hemos mentido enseguida si regresas a tu espacio. Carl se disculpó al darse cuenta de su error. Mientras tengan buena comida, no hay problema, hablaré con las demás monturas. Carl miró dentro de los establos y vio una gran cantidad de reptiles que caminaban a dos patas con la cola extendida. Eran un poco más grandes que un avestruz, pero con patas poderosas. Las unidades del ejército no los habían estado usando, pero había docenas o incluso un centenar de ellos en los establos. Saludaron a Thor con trompetas y gritos de alegría, a los que él respondió con alegres ruidos de Thor y algunos bufidos de diversión. Son amigables y forman parte de una gran manada de cazadores, eso es raro para los carnívoros. No van a intentar tratarte como una presa, ¿verdad? Thor rió en la mente de Carl. No, todos son de rango despertado, saben que no soy comestible, pero han sido entrenados para seguir órdenes y no para cazar solos. En realidad no se comportan como depredadores. Avísame si tienes algún problema con ellos, sospecho que nos van a escoltar a una cómoda celda. Esa predicción se confirmó cuando un grupo de mozos de cuadra salió de los establos para poner cómodo a Thor y guardar el carro. Al acercarse a Thor, Carl notó que faltaba alguien. Remy había llamado a sus guardaespaldas, o quizás las barreras de la ciudad los habían desactivado, pero definitivamente los habían abatido dos guerreros Naga. Carl no dijo nada al respecto y se centró en problemas más urgentes. Remy, el disfraz no se quitará cuando le pulan las escamas, ¿verdad? Preguntó Carl. No, es un efecto mágico, no se le quitará de las escamas a menos que Thor lo quiera. No cambió la superficie ni la sensibilidad de sus escamas, solo el color visible, así que Thor no tuvo problema en seguir siendo negro en lugar de verde y dorado. Si los mozos de cuadra iban a pulirle las escamas, él los dejaría con gusto. Llevamos un tiempo viajando, le vendría bien una limpieza profunda y un cepillado de escamas, si no les importa, les contó Carl a los mozos de cuadra. Por supuesto, señor, su cerro estará listo cuando lo llame. Cuando Thor se fue con los mozos de cuadra, los guardias rodearon a Carl y a los demás. Síganos, por favor, tenemos una suite preparada para ustedes mientras esperamos. Creo que el oráculo tendrá tiempo de reunirse con ustedes hoy. El edificio al que los condujeron era, sin duda, el más ornamentado y opulento en el que Carl había estado jamás. Había oro por todas partes, joyas incrustadas en los marcos de los cuadros, armaduras mágicas en nichos a lo largo de las paredes y la opresiva sensación del hechizo que restringía su magia durante todo el camino. Por favor, esperen aquí, las criadas llegarán enseguida con la ropa adecuada y refrigerios, les informó el guardia. Carl asintió y el guardia salió para encerrarlos en la suite. No se oían pasos y Carl podía ver su calor a través de la rejilla de la ventana de la puerta, así que estaban encerrados y bajo vigilancia, pero la habitación era preciosa, y Lotus ya se había puesto una bata y unas zapatillas limpias para tumbarse en uno de los divanes. Debería haber dormitorios a un lado si quieres echarte una buena siesta, sugirió Tessa. No tengo sueño, solo quería disfrutar del sofá sin ensuciarlo, rió Lotus mientras se acomodaba. Carl admiró el resto de su espacio de almacenamiento. Sin duda, era una habitación de invitados, aunque las ventanas tuvieran barrotes y las paredes estuvieran reforzadas, pero estaba tan ricamente decorada como el resto de esta mansión palaciega. Había herrajes dorados en las puertas de los armarios que protegían del polvo las estanterías, finas copas de cristal en el bar con una pequeña selección de licores y jugos, y los muebles tenían un acolchado de alta calidad, a juzgar por los alegres ruidos de Lotus. De nuevo, después de viajar en el banco de madera del carro, todo podría parecer cómodo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.